El título del mensaje de hoy, de nuevo, Dios ha hablado, cuarta parte. Cuarta parte. Es súper importante para nuestra fe cristiana. Nosotros no somos cristianos por mera tradición, o porque esté de moda, o porque me parece chévere, sino porque Dios se ha revelado a nuestras vidas. Dios ha hablado a nuestras vidas. Entonces es importante que nos sigamos haciendo esa pregunta. ¿Y yo por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo, Juan Manuel, soy cristiano porque creo en el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, que es el Rey eterno del universo. Creo que Él nos hizo a todos nosotros y creó todas las cosas por el poder de su palabra y Él nos sustenta a diario. Creo que en este mismo instante estamos respirando y estamos vivos porque Él nos está sosteniendo, porque Él es el dueño de la vida. Y eso hace que Él esté totalmente involucrado en nuestras vidas. Como Jesús dijo, los cabellos de su cabeza están contados. Él está presente en nuestras vidas todos los días. Y así como está presente en nuestras vidas, está presente, está totalmente involucrado en la historia de la humanidad. ¿Amén? Creo en ese Dios. Es el único Dios que realmente ha estado súper involucrado en la historia de la humanidad. Y cuando digo el único Dios, me refiero no a que crea que haya otros dioses, sino que en la historia de las religiones y de sus dioses, ningún Dios ha estado involucrado en la humanidad como lo ha estado el nuestro. En la historia de la humanidad como lo ha hecho el nuestro. Ninguno ha estado tan involucrado como lo ha estado el nuestro. Y además de eso, Dios ha hablado. De muchas maneras. La Biblia nos enseña que Él creó todas las cosas, que Él creó el cielo y la tierra con su voz. Él creó todo hablando. La Biblia nos enseña que Él se ha dado a conocer a sus siervos, por lo menos en la antigüedad, hablándoles de forma audible. Él les habló a ellos, le habló a Noé, le habló a Moisés, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob. Y creo que se dio a conocer al pueblo de Israel también hablándoles, y dadas las circunstancias, como sucedió su relación con su pueblo, les dio una ley también. Él habló. Él mismo escribió los 10 mandamientos en unas tablas de piedra y después le dio a Moisés toda la ley que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, y con esos mandamientos que Él habló, Él ha guiado a su pueblo. Entonces Dios sí ha hablado. Y veíamos hace 8 días que Dios también habló para revelar su plan con la humanidad. Por medio del sueño de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor, del imperio babilonio y la interpretación que le dio al profeta Daniel, vimos cómo Dios tenía un plan con la humanidad que para ellos era algo futuro, para nosotros está en la historia. Para nosotros es historia universal. Vimos eso hace 8 días. Cómo él anunció que él, Nabucodonosor, había sido puesto como rey y el imperio babilonio había tenido éxito gracias a que Dios lo estaba permitiendo, pero a su tiempo iba a quitar ese imperio y iba a poner otro, el imperio medo-persa, después el imperio griego, después el imperio romano y después solo una mezcla de alianzas, de gobiernos, hasta el día que Jesús mismo o Dios mismo establecería su reino en toda la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente, Él reveló por medio de esa visión y de ese sueño su plan con la historia de la humanidad desde el 605 antes de Cristo, que fue cuando Nabucodonosor sometió a Jerusalén, hasta hoy. Hoy seguimos en ese plan de Dios. Según esa visión y ese sueño, hoy nosotros estamos viviendo parte de la etapa de ese sueño. Y la era en la que nosotros estamos viviendo a la luz de la estatua en ese sueño son los pies de hierro mezclados con barro. Todo eso lo vimos hace 8 días.
Pero no solo hasta hoy, sino, como les decía, lo que todavía no ha sucedido. Y es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Un establecimiento eterno del reino de Dios que se ve representado en ese sueño con la roca que golpea la estatua, la destruye por completo y esa roca se convierte en una montaña que cubre toda la tierra. Entonces Dios ha hablado. No podemos decir que no. Dios ha hablado un montón y todavía mucho más de lo que hemos visto hasta el momento. Por eso tantos mensajes con el mismo título. Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. Porque es que yo no puedo ser cristiano sin entender esto. Que Dios habla. Que Dios quiere una relación con nosotros. Pero entonces también vimos 5 verdades bíblicas cumpliéndose en la vida de Nabucodonosor, que desde hace 15 días estuvimos hablando de esas 5 verdades que las vemos en nuestras vidas. Por lo tanto, también en cierta manera se están cumpliendo en todos nosotros, pero se cumplieron en Nabucodonosor. Y esas 5 verdades, número 1, la primera es que todos nos hemos desviado de la verdad. En el caso de Nabucodonosor, pues obviamente él estaba separado de la verdad, él era enemigo de Dios, él no conocía a Dios. En segundo lugar, solo Dios nos puede salvar, eso es otra verdad que revela, que nos enseña la Biblia. Y en el caso de Nabucodonosor, él no era consciente de que él necesitara ser salvo de algo de parte de Dios. Él decía, yo estoy súper bien, este imperio lo he levantado yo, gracias a Marduk, que es mi Dios, y le he pedido que me dé esta gloria, todo esto. Yo estoy bien, yo no necesito salvación de qué. Básicamente eso pudo haber sido su pensamiento en alguna forma. Y esta salvación implica una restauración en nuestra mente y en nuestro corazón, porque como hemos visto, el pecado altera nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu. Pues él con Marduk y sus otros dioses decía, yo no tengo necesidad de un Dios que salve. En tercer lugar, la otra verdad es que Dios toma la iniciativa de buscarnos. Entonces, ya que todos nosotros nos hemos separado de Dios, nos hemos separado de la verdad y solo Él nos puede salvar, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Él es el que toma el primer paso, Él es el que tiene la iniciativa. Toma la iniciativa de buscarnos y lo hace una y otra vez. Ya habíamos visto que una de las maneras como Él hace estas cosas es poniendo a nuestro lado personas, ¿no? Personas destacadas en algo, personas que aunque destacan igual o más o menos que otros, además de esas cualidades, tienen algo diferente que nosotros decimos, esta persona tiene algo especial. Y de esa manera Dios empieza a acercarse a nosotros. Así sucedió con Nabucodonosor cuando conoció al profeta Daniel y a sus amigos. Pero eso no fue suficiente, entonces vino el sueño de la estatua y la revelación que Dios le dio a Daniel y la interpretación que Dios le dio a Daniel. Y de esa manera Dios le dijo a Nabucodonosor que él no había sido, prácticamente lo que le dijo fue, tú no te hiciste rey a ti mismo, esto no lo lograste tú, fui yo el que te puso ahí. ¿Sí? Fui yo el que te puso ahí. Fui yo quien te hizo rey. Y por medio de ese sueño también le dijo, y a su tiempo, pondré otros. Básicamente el sueño eso es lo que significa. ¿Sí? Así como a ti te puse, llega el momento en que pondré a otros. Soy yo el que hace esas cosas. Soy yo el que pone reyes y quita reyes. En otras palabras es lo que está diciendo Dios a Nabucodonosor. Sin embargo, eso no hizo que Nabucodonosor reflexionara acerca de su vida. O sea, si él ve esto y dice, o sea que no fue Marduk, o sea que fue el Dios de Daniel, y lo creo porque yo le oculté este sueño a todos los brujos, adivinos, astrólogos, y ninguno pudo saber cuál era el sueño, y él sí supo, y fuera de eso me dio el significado. El Dios de este hombre está diciendo que me puso a mí, entonces ahora yo debo rendirme a Él, ¿cierto? Ahora yo debo poner en sus manos este reino. No lo hizo. Él no tuvo esa clase de reflexiones en ningún momento.
Como cuarta verdad, entonces ya que Dios toma la iniciativa de buscarnos, pues entonces ¿el qué? Espera una respuesta positiva de nuestra parte, ¿cierto? Esa es la cuarta verdad que hemos visto en la Biblia y cumpliéndose en la vida de Nabucodonosor, y pues obviamente también tiene que ver con nosotros. Y es que cuando Dios nos busca lo hace esperando de nuestra parte una respuesta positiva. Pero ¿qué tipo de respuesta positiva? Básicamente arrepentimiento. Que nosotros nos arrepintamos de vivir apartados de Él. Que nosotros nos arrepintamos. Uno dice, pero ¿yo arrepentirme de qué? Si yo siempre he sido una persona juiciosa, yo siempre he sido una persona trabajadora, pila, estudiosa, no sé qué, ¿sí? Pero el punto es este. Tú haces la voluntad de Dios en todo, tú vives para hacer la voluntad de Dios, tú estás sometido a Dios. O sencillamente estás queriendo hacer con tu vida lo que quieres y que Dios sea el que te bendiga y que te vaya bien. Hay una gran diferencia. Entonces el llamado al arrepentimiento es un llamado a rendirnos, es un llamado a decir, tú eres el Dios de mi vida y yo ya no voy a vivir haciendo lo que yo quiera, sino queriendo conocer cuál es tu voluntad para mi vida y quiero obedecerte. Eso sin mencionar la gran cantidad de pecados que nosotros cometemos y que muchas veces nadie sabe. La respuesta de Nabucodonosor no fue positiva realmente. Ahora, Dios no lo había llamado concretamente a arrepentirse. O sea, solo había sucedido lo de los sueños, lo de la visión, todo eso. Dios no le había dicho algo y no le había dicho arrepiéntete, pues como para que Nabucodonosor entendiera, sí, eso es cierto. Pero él tampoco está respondiendo de una manera positiva a pesar de que está entendiendo una serie de cosas que no había pensado antes. Él solo está respondiendo de una manera amistosa. Ahí en Daniel 2:47 es cuando él le dice a Daniel, Nabucodonosor le dice a Daniel, en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Tu Dios es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios porque tú pudiste revelar este secreto. Eso pareciera una respuesta positiva porque dice, wow, tu Dios es el number one, ¿sí? Pero en ningún momento él entendió que eso significara para él la necesidad de arrepentirse. Pues bueno, la quinta verdad que hemos visto es que ya que él espera una respuesta positiva de nuestra parte, si no la ve, entonces anuncia juicio. Dios anuncia juicio si lo rechazamos. Y pues hasta el momento en la historia de Nabucodonosor, pues eso no aplica aún porque Dios no ha anunciado juicio todavía, no lo hemos visto. En el mensaje de ayer no hemos tocado ese evento todavía. Dios no ha anunciado juicio, pero Nabucodonosor sí estaba rechazando ya realmente a Dios a pesar de lo que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque en vez de haber temblado, de nuevo, lo repito, en vez de haber temblado ante el Dios que quita y pone reyes, él se quedó más bien con la parte del sueño que más le gustó. Y es que en el sueño la estatua, la cabeza era de oro y Daniel cuando le dio la interpretación le dijo, tú eres esa cabeza, tú eres la cabeza de oro. Y eso fue lo que le quedó sonando. Yo no sé si a ustedes les pasó eso en la vida cristiana o les pasa eso o han conocido a alguien que va a la iglesia y la palabra habla de arrepentimiento, de no sé qué, decirse más, y de repente habla de una cosa así como de que Dios te quiere prosperar y uno, amén, ¿sí? Con eso sí me quedo. ¿Sí? Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, uy, amén, Dios va a hacer algo grande con tu vida, Dios va a cumplir un propósito, Dios va a llevarte a no sé dónde, uy, amén, con eso sí nos quedamos. Y eso sí lo queremos abrazar, pero con lo otro no. Básicamente eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Él tuvo ese sueño terrible, la interpretación, Dios le estaba diciendo, yo fui el que te puso, yo te voy a quitar algún día. Y él lo que se quedó fue con que, uy, yo soy la cabeza de oro. Tremendo. Pues ¿saben qué hizo? Mandó construir una estatua de oro de 27 metros de altura de él. Con eso fue con lo que se quedó. En vez de humillarse ante Dios, mandó a hacer una estatua de 27 metros de altura de oro. ¿Usted se imagina eso?
una estatua de él, y la puso allí en la ciudad, en Babilonia, y emitió un decreto ordenando a todos los habitantes de la ciudad que se debían arrodillar ante esa estatua y rendirle culto. Y quien no lo hiciera iba a ser ejecutado. ¿Qué clase de respuesta es esa de parte de Nabucodonosor al Dios Todopoderoso? ¿Entiendes lo que estamos hablando entonces? ¿Estás aquí conmigo viendo el corazón de Nabucodonosor? Ahora, la situación es esta, que allí, en la provincia de Babilonia, para el momento del decreto, estaban los tres amigos de Daniel: Ananías, Misael y Azarías, que en sus nombres babilonios eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos están ahí, ellos tienen una posición de nobleza, ellos pertenecen a la corte de los sabios del rey, están en Babilonia, reciben esa orden de que se tienen que arrodillar ante la estatua del rey, rendirle culto, y que si no lo hacen los van a ejecutar. ¿Y ellos qué pasa? Ellos son judíos, ellos tienen un solo Dios. Pues como es de esperarse, ellos no obedecieron el decreto. Ellos no obedecieron el decreto. Entonces sucedió lo siguiente, en Daniel capítulo 3, del 8 al 18. Mira lo que sucede. Dice, cuando estos hombres deciden, no, nosotros no nos arrodillamos, en el momento en que sonaron los instrumentos de música dando la orden y todo el pueblo se arrodilla, ellos quizás parece que están por ahí, pero no se arrodillan. Entonces dice, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. ¿Ves? Versículo 9. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados ¿dónde? Dentro de un horno ardiente, un horno de fuego. Entonces dicen estos hombres, estos astrólogos: pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, versículo 13, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y atención, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Ves? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Amén. Bien. ¿Ves la diferencia de corazones? ¿Ves la diferencia del corazón de Nabucodonosor y el de estos tres muchachos?
Nabucodonosor es un hombre pagano, es un hombre que está apartado de Dios y está gobernando y está estableciendo sus cosas. Él está pensando solo en su gloria, en su fama, en su reino. Se quedó con la idea de que él era la cabeza de oro en la visión, en el sueño que tuvo. Entonces levanta esa estatua, pone a todos a que se arrodillen, a que le rindan culto y se enoja con estos tres hombres por no hacerlo. Los amenaza, les dice, háganlo, les doy una oportunidad más, si no, al horno, y que Dios los podrá salvar. ¿Este hombre en qué está pensando? En su gloria. Este hombre piensa es en él, en su beneficio, en su fama, en su grandeza. Yo. ¿Y qué está haciendo el resto del pueblo? Obedeciendo. ¿Sí? Obedeciendo, tan sencillo como eso. Pero estos hombres son radicales y dicen, no lo vamos a hacer. Y Dios es poderoso para salvarnos. Y lo va a hacer. Pero si no lo hiciera, ojo, miren lo especial. Dice, aunque no lo hiciera, no nos vamos a arrodillar. Aunque no lo hiciera, no nos vamos a postrar ni vamos a rendir culto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo eres tú como cristiano? ¿Tú eres cristiano y la gente sabe que lo eres? ¿O eres cristiano y procuras que nadie sepa? Estamos en un mundo donde los gobiernos quieren imponernos cosas, donde nos quieren imponer formas de pensamiento, donde nos quieren imponer creencias, donde nos quieren imponer ideologías. Nos quieren imponer un montón de cosas. ¿Y tú cómo eres? ¿Tú cómo respondes? ¿Tú te arrodillas? ¿O tú te mantienes firme y tú dices, no, yo no voy a aceptar eso? Yo no voy a creer en eso porque yo tengo un Dios en el cual creo y aunque se me tiren encima, aunque me hagan lo que quieran, yo creo que Dios me va a salvar. Pero si no lo hiciera, no me voy a rendir. No me voy a rendir a lo que este mundo me quiere imponer. Nosotros, iglesia, nosotros serviremos al Dios Altísimo, pase lo que pase. Gracias por los que dicen amén. Gracias por los que se mantienen firmes y sirven al Dios Altísimo, pase lo que pase. Ahora, qué tremendo que Nabucodonosor se está metiendo con estos muchachos que adoran al Dios que le acabó de decir tiempo atrás que fue él que lo puso ahí. Y sabe que apenas estos hombres responden así, ¿cómo responde Nabucodonosor? Dice la Biblia que se le desfiguró el rostro de la piedra que le dio. Y los manda al horno. No se quisieron arrodillar ante la estatua, pues al horno. Y mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y los mandó a arrojar allá, a estos 3 muchachos, que eran inocentes. Y el horno quedó tan caliente que apenas las personas que los tenían, los siervos de Nabucodonosor que tenían a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los arrojaron al horno, las llamas quemaron a estas personas y los mataron, a los siervos del rey. Y allá cayeron Sadrach, Mesach y Abed-Nego y dice la Biblia que a la distancia Nabucodonosor podía ver en el horno que estos 3 hombres estaban ahí en medio del fuego y nada les estaba pasando. Y no se estaban quemando. Y lo que más le sorprendió es que no vio a 3, sino 4. Vio 4 personas en el horno. Y le preguntó, habíamos metido a 3, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué estoy viendo 4? Este hombre no podía creer lo que estaba pasando. Y veía que ahí estaban. En ningún momento estaban gritando, ni deshaciéndose, ni nada. Ahí estaban, de pie. Entonces mira lo que sucede, versículos 26 al 30 y en el mismo capítulo 3. Mira la respuesta de Nabucodonosor, dice, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, mira cómo los llama ahora, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, mire toda la gente que estaba ahí, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello.
ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Wow. Entonces Nabucodonosor, versículo 18, dice: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir, en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, nuevo decreto: si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego, el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Wow, tremendo, ¿no? Esta respuesta parece ser positiva. Uno dice: uy, ahora alaba a Dios. No sé si les ha pasado eso o han visto eso con nuestros gobernantes en Colombia, que todos se vuelven como más creyentes cuando están en elecciones, ¿no? ¿Se han visto? Que ahí sí quieren hablar con uno y que oren por mí, y que Dios esto y Dios lo otro, y no sé qué. Y uno dice: ay, Dios está haciendo una obra en ellos. Pues eso es lo que uno quiere, eso es lo que uno anhela. Entonces como que muestran a veces respuestas positivas. Bueno, ellos no vieron estos milagros, ¿no? Entonces uno dice: uy, es que esto es tremendo. Pero miren a Nabucodonosor. Él alaba a Dios. Honra a estos siervos porque los asciende, los pone en posiciones aún más altas. Y fuera de eso reconoce que ningún otro Dios puede salvar como el nuestro. Entonces uno dice: eso es una respuesta positiva, ¿cierto? Pero si te das cuenta en esas palabras, él todavía no está involucrando su vida ahí. Él está diciendo: wow, el Dios de ellos, tremendo, porque mire lo que hizo. Y entonces ahora todo el mundo no hablen mal de ese Dios porque suáquete, ¿sí? Entonces esto y ustedes los voy a ascender. Pero él nada, o sea, yo no tengo nada que ver ahí, ¿sí? Yo no tengo nada que ver ahí. Él no ve que su vida está involucrada en eso. Él no ve que él tenga que hacer algo en medio de eso. No lo puede ver. Alaba a Dios en relación con los demás, pero no en relación con él mismo. ¿Sí lo estás viendo? Y hoy en día, así hay muchos cristianos en la iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos que alaban a Dios, que reconocen su grandeza y que incluso hablan de las cosas maravillosas que Dios hace, pero no se han rendido. No se han rendido. Dicen: sí, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, sí, Dios es esto, Dios es lo otro, uy, yo he visto unos milagros, en mi iglesia pasó esto, o, no, o incluso en mi propia vida pasó esto, no sé qué, pero no se han rendido. No se han rendido. ¿Y sabes cuál es el punto? Que si no se han rendido, entonces ¿qué es lo que está pasando? Que lo siguen rechazando. ¿Puedes creer eso, iglesia? ¿Puedes creer que haya una persona que hable de Dios, que alabe a Dios, que hable de las maravillas de Dios y esté rechazando a Dios al mismo tiempo? ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es absolutamente posible. Cuando Jesús hizo milagros, ¿la gente lo seguía? Un montón de gente lo seguía. ¿Y hablaron maravillas de él? Sí. Y cuando entró por última vez a Jerusalén, ¿qué hicieron? Consiguieron palmitas y dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahorita que viene Semana Santa, ¿qué hace la gente? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cierto? Podemos decir cosas. Dios hizo un milagro en mi vida, les mencioné hace unos días.
Dios me sanó a mí de una enfermedad incurable. Y yo dije, Dios lo hizo porque es que lo hizo justo cuando se lo pedí. Y de ahí en adelante, cada vez que me emborrachaba con mis amigos, les decía, es que Dios me sanó. Es posible hablar lindo e ir a la iglesia y decir maravillas y decir que yo creo en Dios y decir que me siento orgulloso de ser cristiano y no estar rendido ante Él. Y si no estoy rendido, lo sigo rechazando. Esa es la verdad. Lo sigo rechazando. ¿Qué hay de ti? ¿Tú ya te rendiste al Señor o lo sigues rechazando? Nabucodonosor lo siguió rechazando. ¿Y cuál es el punto? ¿Dios ya lo estaba buscando? ¿Ustedes cómo creen que él vio esto del horno? ¿Ustedes creen que eso era Dios buscándolo a él? Por Dios. O sea, ¿qué más quiere don Nabucco? ¿Qué más quiere? Porque si te pones a pensar, él está juzgando a estos tres hombres. Y Dios le está diciendo, lero, lero, ¿quién es el que tiene el poder aquí? No les pasó nada. ¿Quién es el que manda aquí? Es lo que Dios le está diciendo a Nabucodonosor. Tus juicios no son nada si yo me interpongo. Pero él siguió rechazando al Señor. No se había rendido. Entonces llega el momento. Ya que él lo rechaza una y otra vez, ¿cuál es la verdad que hemos aprendido que sigue? Dios habla juicio. Dios habla juicio. Dios habla juicio a Nabucodonosor y lo llama al arrepentimiento. Entonces, tiempo después de todo este evento de la estatua y todo eso, vuelve Nabucodonosor a tener otro sueño, aterrador. Y él tuvo este sueño y quiso saber el significado. Va y consulta a todos los Walter Mercado que tiene, a todos los adivinos, a todos los astrólogos, a todos los magos, a todos los sabios, y les dice cuál es el significado de este sueño y dicen, no, ni idea. En esas llega Daniel, la Biblia no dice si era que estaba en otro lado, no sé qué, pero vuelve y llega, él no es mencionado en el evento del horno, por lo tanto posiblemente él no estaba en Babilonia en ese momento, sino en otra parte del imperio. El caso es que cuando ya Nabucodonosor tiene este nuevo sueño, Daniel aparece y él le dice, venga que usted es, ¿sí? Tuvo este sueño, ¿qué significado tiene? Y mira lo que pasa. Aquí es cuando Daniel habla con Nabucodonosor, le revela el significado es terrible porque es juicio directo contra Nabucodonosor. Y por eso lo llama al arrepentimiento. Dice en el capítulo 4, versículos 19 al 27. Daniel, al que le decían Baltasar, ese es el nombre babilonio, o Belsasar, según otras traducciones, después de escuchar el sueño, dice, guardó silencio durante 1 hora. Estaba muy inquieto por todos los pensamientos que le pasaban por la mente, pero el rey le dijo, Baltasar, no te asustes, ni del sueño ni de la interpretación. Y Baltasar le respondió, o sea, Daniel, miren la respuesta que le da, Majestad, me gustaría que este sueño tuviera que ver con sus enemigos. Usted vio un árbol grande y poderoso. Era tan enorme que llegaba hasta el cielo y se podía ver por toda la tierra. Tenía hojas hermosas y frutos tan abundantes que alcanzaban para alimentar a todos. Su sombra era refugio de animales y en sus ramas las aves formaban sus nidos. Majestad, usted es ese árbol. Usted que se hizo grande y poderoso. Mira que aquí ya no está diciendo Dios te hizo grande y poderoso, sino usted que se hizo grande y poderoso, ¿sí? El enfoque es diferente. Su grandeza llega hasta el cielo y su dominio se extiende por todo el país. Versículo 23. En el sueño también vio bajar del cielo a uno de los santos ángeles que vigila todo, que decía, corten el árbol y destrúyanlo.
Pero dejen el tronco y las raíces en el suelo. Amárrenlo con cadenas de hierro y bronce para que se quede entre la hierba del campo. El rocío le caerá encima y estará entre los animales salvajes durante 7 años. Majestad, esto es lo que significa su sueño. El Dios Altísimo ha ordenado todo esto contra el rey, mi señor. Usted será apartado de la gente y vivirá como los animales. Comerá pasto como el ganado y se mojará con el rocío. Durante 7 años vivirá así, hasta que comprenda que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién dirige los reinos. Cuando el ángel dijo, dejen el tronco y las raíces, quería decir que el reino seguirá siendo suyo. Se le devolverá cuando comprenda que el cielo es la mayor autoridad. Por eso, mi rey, y atentos a lo que le dice Daniel, le pido que acepte el consejo que le doy. Actúe con justicia y no peque más. En lugar de hacer maldades, ayude a los pobres. Así podrá seguir viviendo en paz. En otras palabras, arrepiéntase. Cuando rechazamos a Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Él dice, bueno, ahora voy a hacer esto. Arrepiéntete. Dios en su misericordia dejó que pasara un año de esto, después de esto, del sueño, del árbol y de lo que Daniel le dice, Él deja que pase un año. A ver qué hace Nabucodonosor. A ver si se arrepiente. Está que esperando de nuevo una respuesta positiva de su parte. Y eso que ya le anunció juicio. Lo llama claramente al arrepentimiento por medio de Daniel. Deja que pase un año. ¿Y qué sucede? En el versículo 29 nos narra el texto lo siguiente. Un año después, el rey caminaba por la terraza de su palacio de Babilonia. ¿Han oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia? Sí. Una de las maravillas del mundo. Eso fue hecho por Nabucodonosor. Sale por la terraza y mira la ciudad. Yo me imagino por allá el templo de Marduk, que era una torre, un zigurat, una especie de torre piramidal. Y mira los jardines colgantes, la puerta de Ishtar, creo que se llama, que es la puerta de un templo allá, algo así. Mejor dicho, una ciudad arquitectónicamente preciosa. Y dice lo siguiente, miren qué grande es Babilonia. Yo construí esta ciudad con mi poder, la he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy. El rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que te va a suceder, rey Nabucodonosor, ya no tienes ningún poder sobre tu reino. Te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. Apenas terminó este mensaje, ¿de dónde vino? Del cielo mismo, ¿sí? Se cumplió todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera plumas de águila y las uñas le crecieron tanto que parecían las garras de un ave. ¡Pum! Se enloqueció este hombre. De repente. Y se lo tuvieron que llevar a un lugar por allá con los animales, encadenado. Y vivió como una bestia durante 7 años.
¿Cómo más? ¿Cuál es la peor humillación que puede tener un hombre obsesionado con su propia gloria? Que desde el primer día que inició su gobierno, lo primero que hizo fue orar a Marduk, su Dios, y decirle que este reino tenga gloria, que yo esté aquí hasta la vejez, que esto, que vengan las naciones a rendirme tributo. Todo eso que lo oró, ustedes recuerdan que lo vimos hace 8 días, ¿no? Así fue su primer día de gobierno. Y quiso su gloria y conquistó reinos y su imperio creció en la historia. Nunca había existido un imperio como ese. Y fue glorioso y una ciudad tan hermosa que en el mismo sueño Dios lo representa a él como el oro de la estatua. ¿Sí? Y pasan todos estos eventos que hemos visto, Dios buscándolo, Dios buscándolo, Dios buscándolo y lo rechaza. Y en vez de ser obediente a Dios, manda a quemar en el horno a 3 inocentes siervos de Dios. Y habiendo tenido este segundo sueño y el llamado directo de Daniel al arrepentimiento, se para y dice, esto lo he hecho yo para que la gente sepa lo grande que soy. Qué mayor humillación que caer en la locura y vivir como una bestia. El pecado deteriora la mente y el espíritu, hermanos. Los juicios de Dios son reales, iglesia. Los juicios de Dios son reales. Es decir, ¿Dios es el juez, sí o no? Sí. Y si Él es el juez, y Él es bueno, Él es perfecto, Él es recto, cuando juzga con justicia. Sí. Él juzga con justicia. Pero cuando Él viene a tu vida y trae juicio sobre tu vida, ¿cuál va a ser tu respuesta? Esta palabra, juicio de Dios, a la gente le molesta un montón. ¿Sí? Y es apenas obvio, si a mí me llega a pasar algo y llega alguien y me dice, si es que Dios lo está juzgando, quién sabe, vaya a saber usted qué hizo. Pues lo primero que yo voy a hacer es enojarme, obvio. Porque es que el juez es Dios, no esa persona. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuando abrimos la boca para decir, uy, eso es un juicio de Dios. No, nosotros no tenemos ni idea. Pero lo que sí es cierto es que Dios juzga. Nosotros no somos llamados a ir a meter la mano ahí a tirarnos de los sabiondos. No, nosotros somos llamados es a mostrar amor, a mostrar misericordia, a mostrar perdón, a llamar al arrepentimiento. A ser como Daniel que dijo, mi rey, yo quisiera que esto le pasara a sus enemigos. A ser así. No a inflar pecho y decir, lo van a tumbar por duro. ¿Sí? No. Mi Dios lo va a juzgar si ve que mi Dios era el verdadero. No, nosotros no somos llamados a ser así. Pero el hecho de que seamos llamados, iglesia, a ser mansos, a ser humildes, a ponernos en condición de mostrar misericordia con el pecador que es igual que yo, porque yo también soy pecador. El hecho de que nosotros debamos cerrar la boca ante los juicios de Dios en vez de señalar, no significa que Dios no sea el juez. Dios es juez, punto. Y Dios decide cuándo nos juzga, hermanos. Dios decide cuándo le dice a tal persona, te estoy buscando, te estoy buscando, te estoy buscando, y cuándo le dice, ya no más. No quisiste, ahora voy a hacer esto. Dios es el que decide. Dios es el que decide. ¿Y cómo juzga, hermanos? Puede ser locura. Puede ser locura. De repente. Puede ser una enfermedad. Puede ser incluso una posesión demoníaca. Puede ser una perversión total. ¿Recuerdan lo que hemos hablado de lo que le está pasando a la gente hoy en día, que ahora se enamoran de muñecos y de cosas y se creen perros, gatos y animales y todo eso? Unas perversiones tremendas, tremendas. Así puede ser que Dios también juzgue. Nabucodonosor se convirtió en una bestia. O puede ser la ruina absoluta.
Que de repente empiezo a fracasar en todo y se me cierran las puertas en todo, en todo, en todo. Y ya no tengo un peso. O puede ser también una depresión crónica. Que ya nada me para. Que no quiero salir de la cama y estoy en el peor momento, ¿sí? Todas esas cosas Dios las puede usar como juicio. No estoy diciendo que cuando a una persona le pasa eso es un juicio. Estoy diciendo que cuando Dios va a juzgar a alguien puede usar esas cosas como medio para juzgarla. En últimas es la persona la que lo está viviendo, la que tiene que reflexionar y decir, ¿será esto de Dios? ¿Será que Dios me está llamando al arrepentimiento? ¿Será que Dios me ha estado buscando y yo le he estado dando la espalda una y otra vez? Es esa persona la única que debe saber eso. Nosotros, los demás, ¿a qué somos llamados? A seguir hablando la verdad, llamando al arrepentimiento y levantando al caído. Pero ¿y qué Juan Manuel de su propia vida? Solo Dios sabe lo que hace y solo Dios sabe cómo lo hace. Pero yo les puedo decir, hermanos, que si Dios te ha estado buscando y tú lo que has hecho es darle la espalda una y otra vez, lo mejor que puedes hacer es escuchar y rendirte. Porque después no sabes si va a haber oportunidad de cambio. Dios le dio a Nabucodonosor 7 años. Pero hay gente que no. Chao. Que no hay más oportunidad. Y solo Dios sabe cómo lo hace, cuándo lo hace, a quién lo hace. Él es justo. Lo que sí sabemos es que Dios juzga a quienes lo rechazan una y otra vez. Pero el punto es este, mientras haya vida, todavía hay oportunidad de arrepentirnos. Amén. Mientras haya vida, todavía hay oportunidad de arrepentirnos. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor después de sus 7 años de juicio. Yo no me imagino esas uñas, ese pelo terrible, ¿cierto? El gran Nabucodonosor. Aquí ya él es el que escribe. Dios le dio un lugar como autor de la Biblia en un pedazo. Daniel 4:34 al 37 dice, cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo. Mira las palabras cómo cambian ahora. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente. Y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes. ¿Ahí se está incluyendo él? Claro. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con él. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. En ese momento, Dios me sanó de mi locura. Me devolvió mi reino y mi honor. ¿Sí? Ya está diciendo Él, es Él. No dice, y me lo volví a conseguir. No, me devolvió mi reino y mi honor. Mi cuerpo volvió a ser normal. Eso da la sensación de que algo le pasó también en su cuerpo más allá del pelo y las uñas. No lo sé. Mis consejeros y los miembros de la corte volvieron a confiar en mí. Volví a ser el rey y me volví más rico y poderoso que antes. ¿Ves esto tan tremendo? Dios cómo es de compasivo y de misericordioso. Y cómo Dios realmente nos quiere prosperar. Ahora no te vas a quedar solo con eso. ¿Sí? No vas a salir acá a construir estatuas de 27 metros. ¿Sí? No, estas son las añadiduras. Estas son las añadiduras. Pero ¿qué es lo que realmente él buscaba? Esto.
este arrepentimiento. ¿Ves? Por eso, versículo 37, yo, Nabucodonosor, alabo, bendigo y doy gloria al Rey del cielo. Sus obras son justas y sus caminos rectos. Y atención, Él es capaz de humillar a los arrogantes. La Biblia no nos da más detalles de qué pasó con Nabucodonosor después. ¿Qué fue de su vida? ¿Cómo murió? Si su arrepentimiento siguió creciendo. La Biblia no nos da más detalles, solo lo deja hasta ahí, pero nos deja con la esperanza de que se arrepintió, de que empezó a dar pasos de arrepentimiento. Ojalá haya seguido así y tal vez lo conoceremos algún día. Pero mientras tanto, ¿qué hay de ti? Y quiero que en este momento, por favor, reflexiones, ya estamos cerrando. Más allá de lo emocionante, interesante de esta historia, ¿qué hay de ti? ¿Has reconocido? Tú podrías decir dentro de tu propio corazón que has reconocido que tú te has apartado de la verdad, que tú te has apartado de Dios, que tú has vivido es para hacer únicamente tu voluntad. ¿Tú puedes reconocer eso? ¿Tú has llegado a reconocer que solo Dios te puede salvar? ¿O todavía piensas que todos los caminos sirven? Ya que si reconoces que Dios te puede salvar y es el único que te puede salvar, ¿has reconocido que Él es el que te ha estado buscando a ti? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Y lo sigue haciendo? ¿Te das cuenta de que Dios te está hablando? Reflexiona, por favor. ¿Te das cuenta de que Dios te está hablando? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Amistosamente o con verdadero arrepentimiento? ¿Le has rendido tu corazón? ¿Ya eres cristiano? Tú dices ahora, tú estás en un punto en el que dices, sí, yo ya me rindo, yo soy cristiano. ¿Ya te bautizaste? Que quiero que sepas esto. El primer paso serio que un cristiano da es eso, bautizarse. De ahí para atrás son pasos de juguete. Estás todavía probando. El primer paso serio que da un cristiano es bautizarse. Porque con eso es una decisión de hacer una muestra pública, de decirle al mundo, yo he muerto a mi vida pasada y ahora me rindo en una vida nueva al Señor. Así que si eres cristiano, cerramos hoy una vez más con esta pregunta y es el nombre de la serie. ¿Por qué eres cristiano? Mi deseo es que estés profundizando en eso y que tu fe sea una fe verdadera, genuina.